Mi esposa. Me engañó con el alcalde mientras estaba en Afganistán. Así, los hundí a ambos en público. La llamada de mi hija fue urgente, expresando su preocupación por la relación de su madre con alguien más. A pesar de la distancia, pude notar su angustia a través de la calidad de video, llena de ruido. Supe que mi esposa, Kathy, pasaba varias noches a la semana con un hombre llamado Donald Connelly, el alcalde, conocido por su gran y lujoso coche, y a veces por sus viajes en limusina. Sofía, mi hija, compartió detalles sobre su apariencia y confirmó su temor ante la situación, lo que me hizo asegurarle que intentaría regresar a casa. Sofía rogó mi pronta vuelta, destacando la necesidad de discreción al tratar con su madre. Prometí hacer lo posible, expresando mi amor por ella antes de finalizar la conversación. Me llamo Alejandro Gómez. Tengo 42 años y soy especialista en diseño para una gran empresa de electrónica. También soy mayor en la Guardia Nacional y por eso estoy en una asignación de un año en Afganistán, donde sirvo en el Estado Mayor. Llevo 18 años casado con el amor de mi vida, Kathy, y el fruto de nuestra unión es nuestra asombrosa hija Sofía, de 15 años. Kathy tiene 40, pero aparenta aún menos. Es la mujer más hermosa que he conocido, con una figura espectacular, que de hecho mejoró después de dar a luz a nuestra hija. Su cabello castaño oscuro llega hasta los hombros y tiene unos ojos marrones cálidos que siempre brillan cuando sonríe. Y sonríe todo el tiempo. Sinceramente, podría decir que nuestro matrimonio ha sido sólido como una roca, incluso cuando he estado desplegado. Nuestro tiempo juntos ha sido cálido y cariñoso, y nuestro amor siempre ha sido apasionado y satisfactorio. Nunca he dudado de su fidelidad, ni ella de la mía. Entonces, ¿qué pasó? No tenía ni idea. Completé todo el papeleo necesario para una licencia familiar de emergencia de 30 días y tomé un vuelo que, 26 horas después, me encontró alquilando un coche en el aeropuerto de mi ciudad natal y dirigiéndome a casa. Era viernes por la noche, alrededor de las 6:30. Aparqué el coche a media manzana de mi casa. El sol de mediados de noviembre ya se había puesto, y las farolas proyectaban un brillo ominoso en el vecindario. Las luces estaban encendidas en el salón, la cocina y en la suite principal de arriba. Observé a mi esposa moviéndose por la casa, aparentando que se preparaba para salir. Discretamente, llamé al teléfono móvil de mi hija y contestó tras 3 timbrazos. Susurra. Le pregunté si su madre iba a salir. Confirmó que su madre llevaba más de una hora en su habitación, que había oído la ducha y que sentía su emoción por la noche. Sofía expresó su consternación, preguntándose por qué su madre estaba sometiendo a la familia a esto. Le aconsejé que no juzgara hasta que supiéramos toda la historia. Sofía preguntó por mis planes y mencioné que tenía la intención de seguirlos y evaluar la situación antes de decidir cómo reaccionar. Me instó a ser cauteloso y me preguntó si necesitaba cambiarme de ropa. Ríe suavemente. Me negué, mencionando que mi uniforme de camuflaje sería suficiente para la ocasión. Intercambiamos muestras de cariño y le aseguré a Sofía que siempre estaríamos juntos, sin importar las circunstancias. A las 7, un Mercedes negro llegó a mi entrada, y un hombre alto, delgado y bien vestido salió del coche. Anticipé que se dirigía a la puerta, pero en lugar de eso, conversó por su teléfono móvil, y las luces de la suite principal se apagaron. Un minuto después, la puerta se abrió, y mi esposa salió al porche. Se aseguró de que la puerta estuviera cerrada con llave, y caminó rápidamente hacia su cita, con una gran sonrisa. A pesar de verse increíblemente hermosa, mi corazón se rompió cuando la vi mirar hacia la casa para asegurarse de que Sofía no la estaba observando. Luego, compartió un cálido beso con el alcalde antes de que él la ayudara a subir al coche y se marcharan. Afortunadamente, mantuve la compostura lo suficiente como para capturar el beso con mi teléfono móvil. Lo seguí a una distancia segura, sin encontrar problemas debido al poco tráfico. Cruzaron la ciudad y llegaron al aparcamiento del Hotel Rizón. Aparcaron a unos pocos espacios de distancia. Observé cómo salían del coche
y entraban en el edificio, caminando de cerca con los brazos entrelazados. Tomé otra foto, revelando la evidente naturaleza a largo plazo de su aventura. Parecían tan cómodos juntos, como una pareja de enamorados en una cita nocturna. Esperé hasta que entraron en el hotel, antes de ponerme mi gorra de camuflaje y las gafas de sol, siguiéndolos. Una vez dentro, no pude verlos, pero no me preocupó. Recibí las sonrisas habituales y los comentarios de «Gracias por su servicio», que agradecí mientras revisaba el tablón de información con los eventos actuales. Destacó un evento: el baile de caridad del Hospital San Jaime en el tercer piso, con música de orquesta en vivo que llegaba hasta el vestíbulo. Ignorando el ascensor que transportaba a las parejas al salón de baile, opté por las escaleras, evitando ser detectado y reconociendo la necesidad de hacer ejercicio después de largos vuelos. En el tercer piso, seguí la música y encontré fácilmente el salón de baile. Al pasar por la entrada, los vislumbré dentro, actuando como la feliz pareja que representaban, saludando a amigos y simpatizantes. Mi esposa me miró brevemente, pero no hubo reconocimiento. Por lo que ella sabía, yo seguía a 16.000 kilómetros de distancia, enfrentándome a moscas, tormentas de arena y a los talibanes. También noté que no llevaba sus anillos de boda. Después de pasar por la entrada, entré en el baño de hombres. Me senté en un cubículo y contemplé mis siguientes movimientos. Era difícil asimilar lo que había visto. Estaba seguro de que mi matrimonio con Katy era tan sólido como cualquier otro. Me sentí estúpido. Mientras cumplía con mi deber en Afganistán, mi amada esposa estaba en casa deshonrándome, rompiendo nuestros votos matrimoniales. ¿Qué les pasaba a esas personas? ¿No se daban cuenta de que la mujer que se aferraba al alcalde estaba casada con un oficial del ejército que servía en el extranjero? Lágrimas cálidas corrían por mi mejilla, pero las sequé. No había tiempo para la autocompasión. Tenía un plan que formular y ejecutar. En ese momento, un enemigo muy diferente necesitaba ser enfrentado que los talibanes. Permaneciendo en el cubículo del baño durante media hora, permití que las festividades alcanzaran su punto máximo antes de acercarme a la puerta del salón de baile. Solo unas pocas personas en la entrada se percataron de mí cuando me acerqué a la pared y caminé lentamente hacia un área alejada de la barra y las mesas de comida, detrás de una columna. Tenía una visión clara de la mayor parte de la sala, aunque no tenía entrada para el evento. Mi uniforme tenía más peso que cualquier pedazo de papel. El joven que tomaba las entradas me saludó y dijo: «Bienvenido, señor». Mientras entraba, me vino a la mente el pensamiento: es una pena que mi esposa y su amante no me demuestren ese tipo de respeto, con el uniforme que llevo. Me tomó unos minutos localizar a Katy y a su cita. Estaban bailando una canción lenta, los brazos de mi esposa alrededor de su cuello, su cabeza contra su pecho, las manos de él apoyadas posesivamente en su trasero. Me las arreglé para tomar varias fotos, pero me costó toda mi fuerza de voluntad no precipitarme a la pista y darle un puñetazo al tipo y darle una patada en los testículos. Sin embargo, eso solo me daría una pequeña satisfacción y probablemente me llevaría a la cárcel. Lo que quería, lo que necesitaba, era la prueba absoluta de su aventura, y entonces encontraría una forma apropiada de vengarme de su total falta de respeto hacia mí, hacia nuestra hija y hacia el ejército de los Estados Unidos. Bailaron otro baile, y luego, cogidos del brazo, se dirigieron a su mesa, compartiendo un beso y una caricia fieles antes de sentarse. Lo capturé todo en fotos. Habiendo visto suficiente por el momento, salí al pasillo y encontré un asiento donde podía observar las puertas del salón de baile y los ascensores. Como oficial del ejército, había aprendido a tener paciencia, y valió la pena, ya que pasaron otras 2 horas antes de que el evento comenzara a terminar, y la gente saliera por la puerta y bajara en los ascensores. No pasó mucho tiempo antes de que mi esposa y el alcalde hicieran su salida y se quedaran justo fuera de la puerta charlando. Después de un minuto, se sonrieron y se volvieron juntos hacia el grupo de ascensores de su izquierda, pero en lugar de pulsar el botón de bajar, eligieron el que los llevaría arriba. Fue más que extraño. Yo estaba a unos 5 metros de ellos,
sentado en un banco contra la pared, con mi uniforme de camuflaje y las gafas de sol, mi placa con mi nombre claramente visible en la parte delantera de mi uniforme, pareciendo totalmente fuera de lugar en medio de los smokines y los vestidos de fiesta. Y aunque muchas otras parejas me notaron y me sonrieron o saludaron, mi esposa y su amante estaban tan concentrados el uno en el otro que nunca me echaron una mirada. Al observar cómo entraban en el ascensor tomados de la mano, me di cuenta de que su ascensor se detuvo en la 11ª planta. Después de confirmar que no volvía a bajar y regresar al tercer piso, donde esperaban más parejas, me dirigí de nuevo a la recepción. Le expliqué a la asistente que tenía un mensaje urgente para el alcalde Connelly y le mostré mi documento de identidad del gobierno solicitando el número de su habitación. A pesar de la vacilación inicial, finalmente reveló que estaba en la habitación 1114. Agradeciéndoselo, tomé el ascensor hasta la 11ª planta y localicé la habitación 1114. Después de comprobar el pasillo, en busca de otros ocupantes, apoyé la oreja contra la puerta, solo escuchando una conversación suave. Insatisfecho, seguí por el pasillo. Encontré la puerta de las escaleras y la aseguré con mi pañuelo para evitar que se cerrara con llave. Mirando mi reloj, noté que era medianoche. Sofía había mencionado que su madre solía llegar a casa entre las 2 y las 3, y últimamente a las 7. Así que me esperaba una larga espera. Pero de nuevo, mi entrenamiento militar y mi paciencia dieron sus frutos. A través de la ventana de la puerta, podía ver la habitación 1114, por lo que no me los perdería cuando terminaran con su fiesta de amor. Mientras esperaba, intenté mantener la mente en la tarea que tenía entre manos, pero la verdad es que no dejaba de imaginarla, su amante hundiendo su herramienta profundamente en mi esposa, que había prometido ser solo mía. Podría decir que mi corazón estaba roto, pero iba mucho más allá de eso. Podía sentir cómo mi vida se precipitaba hacia un abismo oscuro, donde solo quedaba el dolor, el rechazo y la humillación. Sabía que tenía que mantenerme sereno por el bien de mi hija, pero la comprensión de que la mujer que amaba más que a nada en la tierra, en la que confiaba con cada fibra de mi ser, estaba en ese mismo momento entregando su cuerpo y su alma, su amor y su pasión a otro hombre, me abrumó con una ola de dolor. Alrededor de la 1:30, salí de la escalera y apoyé mi oído contra su puerta, escuchando sonidos débiles que se asemejaban a gemidos, y luego escuché claramente a mi esposa exclamar: «¡Sí! ¡Oh, Dios! ¡Sí! ¡Hazlo! ¡Hazlo duro! ¡Me gusta! ¡Eres tan bueno!», gritó. Un sonido que había escuchado muchas veces antes, durante momentos fieles conmigo. Con lágrimas corriendo por mis mejillas, regresé a la escalera anticipando que concluirían pronto y que abandonarían su nido de amor. En la hora siguiente, salí de la escalera por última vez a las 2, colocándome contra la pared fuera de su habitación, listo para capturar su salida en el vídeo de mi teléfono móvil. 15 minutos después, oí que quitaban la cadena y que la puerta hacía clic al abrirse, y empecé a grabar cuando salieron. Él tenía su brazo protectoramente alrededor de ella, y ella se apoyaba en él sonriendo. Katy parecía recién aseada y bien arreglada, mientras que Donald Connelly parecía satisfecho consigo mismo. Se besaron brevemente, se volvieron hacia los ascensores, y Katy me vio apoyado contra la pared. Confronté a Katy por sus acciones, cuestionando cómo había ido su encuentro con su amante. Al darse cuenta de mi presencia, Katy pareció sorprendida. Se puso la mano en el corazón y expresó su incredulidad. Se arrodilló suplicando que eso no se suponía que ocurriera y que no se suponía que yo lo viera. Su amante, tomándose un momento para registrar la situación, insistió en que no era lo que parecía y que Katy solo estaba ayudando con su nueva campaña. Irónicamente, observé que tales tácticas de campaña involucraban infidelidad. Cuestioné la moral del alcalde, destacando el impacto en mi matrimonio mientras yo estaba fuera, sirviendo al país. El alcalde intentó negar cualquier implicación, instando a Katy a corroborar su historia. Desoyendo su súplica, Katy rechazó su intento de manipular la situación, relatando los besos presenciados, los gemidos y las frases escuchadas a través de la puerta.
Concedí la derrota, reconociendo que mi esposa era ahora suya, expresando mi frustración y llamándolos a ambos cobardes. Enfaticé que incluso mi hija era consciente de sus acciones. El alcalde se quedó allí, aturdido e indeciso sobre cómo responder, mientras mi esposa se arrodillaba en el suelo sollozando. Le informé a Katy que no se molestara en volver a casa esa noche y le sugerí que la pasara con su amante. Mencioné mi intención de consolar a nuestra hija y afirmé que el lunes presentaría la solicitud de divorcio, seguido de informar a los medios de comunicación, expresando mi frustración por las acciones del alcalde en la administración de la ciudad. Le indiqué a Katy que se mantuviera alejada hasta que yo regresara de mi licencia de emergencia de 30 días, después de lo cual podría decidir cómo proceder con su vida. Katy me suplicó, pidiendo perdón por su infidelidad durante mi despliegue y solicitando no revelarlo a nuestra hija, que ya estaba al tanto de la situación. Expresé mi confusión por sus acciones, pero reconocí que se habían elegido el uno al otro. Descorazonado, me fui al ascensor. Katy se disculpó, pero no pude encontrar en mí la forma de aceptar su remordimiento. Al observar su aparente felicidad juntos, me marché con una dura despedida y entré en el ascensor, dejándolos atrás. Cuando llegué a casa, encontré a Sofía esperándome, claramente molesta. Me abrazó con fuerza, expresando cuánto me había echado de menos. Le aseguré mis propios sentimientos y confirmé que había encontrado a su madre y al alcalde juntos. Sofía afirmó que no le preocupaba la ausencia de su madre, afirmando que se había sentido descuidada en su ausencia. Me suplicó que la acompañara cuando regresara a Afganistán, pero le expliqué que necesitaba quedarse aquí. Sofía insistió en que no podía quedarse con su madre, expresando su resentimiento hacia ella. A pesar de sus sentimientos, le recordé que su madre seguía siendo su madre. Sofía, con lágrimas en los ojos, expresó su creencia de que su madre no la amaba y buscó consuelo en mis brazos. La abracé mientras lloraba. Finalmente, convencí a Sofía de que se fuera a la cama y aseguré la casa, incluyendo el cierre de las cadenas de la puerta, por si Katy decidía intentar volver a casa. No tenía pruebas de que Katy y su amante hubieran usado alguno de nuestros dormitorios para sus encuentros, pero no quería correr el riesgo, así que dormí en el sofá, aunque tampoco estaba seguro de que no hubieran hecho el amor allí. El sueño solo llegaba a intervalos, 45 minutos aquí, media hora allí. Seguía pensando en cómo manejaría la situación cuando Katy viniera a reclamar su ropa y sus pertenencias personales, que necesitaría hasta que me marchara en 30 días. Podría haber sido un buen tipo y haber tomado una habitación de hotel, dejándole la casa, pero no podía encontrar en mi corazón ser tan amable. Ella fue la que destruyó nuestro matrimonio, así que al menos podría sufrir el pequeño inconveniente de ser desalojada de su casa durante un mes. Además, estoy seguro de que su amante estaría feliz de acogerla. Han estado actuando como una pareja casada. Ahora podrían vivir como tal por un tiempo. Llamémoslo un matrimonio de prueba. Sofía y yo dormimos hasta el mediodía, o al menos hasta alrededor del mediodía. Me desperté primero y preparé café. Luego hice tostadas y huevos revueltos para nosotros. Entablamos una pequeña conversación mientras comíamos, y luego procedimos a enjuagar los platos y a meterlos en el lavavajillas. De repente, sonó el teléfono, y Sofía y yo intercambiamos miradas antes de que ella contestara. Sofía habló con su madre, expresando escepticismo sobre su sinceridad. Mencionó la aventura en curso con Donald Connelly y enfatizó que no se trataba de un error puntual. Sofía admitió ser ella quien me instó a volver a casa, destacando el abandono de su madre y su obsesión con su aventura. A pesar de la súplica de su madre de no dañar al alcalde Connelly, Sofía se negó a cumplir, indicando su frustración y decepción. Después de la llamada, Sofía comentó la aparente confusión de su madre y su falta de comprensión con respecto a la situación. Expresó su preocupación de que su madre no entendiera la gravedad de sus acciones y no pudiera comprender por qué no quería que volviera a casa. Le aseguré a Sofía que la falta de comprensión de su madre se haría evidente a medida que se desarrollaran las consecuencias. El resto del día
transcurrió en silencio, con intentos de distraernos de los pensamientos sobre Katy y el alcalde Connelly. Discutimos los planes futuros de Sofía y le sugerí que se quedara en su entorno actual, a pesar de sus preocupaciones sobre las reacciones de sus amigas a las acciones de su madre. Le dije que las verdaderas amigas estarían a su lado, pero no estaba convencida. Nos arreglamos con mi seguridad de que llamaría a mi madre para ver si Sofía podía quedarse con ella hasta que terminara mi despliegue, con suerte en otros 5 o 6 meses. Al final de la tarde, el teléfono volvió a sonar. Era Katy. Contesté, pero en cuanto oí a Katy decir, Alejandro, oh, Alejandro, por favor, dame la oportunidad de explicarme. Le pasé el teléfono a Sofía sin decir una palabra. ¿Qué pasa, mamá? La voz de Sofía era dura y fría, y mantuvo el teléfono alejado de su oído para que yo pudiera oír lo que su madre decía. Cassie insistió en hablar con el padre de Sofía, a pesar de la resistencia de Sofía. Sofía exigió una explicación de las acciones de Katy en los últimos 6 meses, acusándola de traicionar a su familia. Katy se defendió, afirmando que no tenía intención de dañar a nadie, mientras que Sofía continuaba expresando su decepción y enojo. A lo largo de su conversación, se podía oír a Katy llorando. Sofía expresó su dolor y decepción hacia su madre, enfatizando el dolor causado a su familia debido a las acciones de Katy. Katy respondió expresando su amor por Sofía y por su marido, lo que provocó el escepticismo de Sofía. Luego, Katy solicitó en voz baja algunos objetos personales, incluyendo ropa y pastillas anticonceptivas, expresando su pesar y frustración a lo largo de la conversación. Se podía oír a Katy llorando. Sofía comentó sarcásticamente la posibilidad de que Katy se quedara embarazada del hijo del alcalde y las inconveniencias que esto supondría. Luego, mencionó empacar las pertenencias de Katy, incluyendo ropa y pastillas anticonceptivas, y sugirió la necesidad de que Katy usara maquillaje para mantener su apariencia como figura social de la ciudad. Sofía concluyó afirmando que las pertenencias de Katy se dejarían en la acera para que ella las recogiera. Después de finalizar la llamada, Sofía empezó a llorar, y yo la consolé abrazándola. Reconocí que había sido dura con su madre, pero entendía su enfado. Le aseguré que superaríamos esta situación juntos. Después de darle otro abrazo, la dejé para que recogiera los objetos que necesitaba su madre. Me retiré a mi despacho para trazar una estrategia, basándome en mi entrenamiento militar para planificar meticulosamente nuestros próximos pasos. Vi la situación como una batalla que requería una cuidadosa planificación y ejecución. Las tareas que necesitaba manejar eran en su mayoría sencillas. Planeé contratar a un abogado de divorcio, cancelar nuestras tarjetas de crédito conjuntas, obtener tarjetas de crédito separadas para mí y para Sofía, cambiar el beneficiario de mi seguro de vida y de mis planes de jubilación a Sofía, y transferir la mitad de los fondos de nuestras cuentas corrientes y de ahorro a nuevas cuentas accesibles solo para Sofía y para mí. Sin embargo, averiguar cómo tratar con el alcalde Connelly planteaba un reto mayor. Creía que merecía un castigo por sus acciones y quería asegurarme de que se expusiera como el individuo cobarde que robaba la esposa de otro. Más tarde esa noche, alrededor de las 8, recibí una llamada telefónica en casa. Al contestar, me identifiqué como Alejandro Gómez. El interlocutor se presentó como Ray Swanson, concejal de la ciudad y amigo del alcalde Connelly. Expresó su deseo de discutir lo que denominó un pequeño malentendido que involucraba a mi esposa y al alcalde la noche anterior. Me parecieron preocupantes sus palabras, especialmente teniendo en cuenta la gravedad de la situación que involucraba a mi esposa y la aventura del alcalde Connelly. Ray expresó su creencia de que no había necesidad de un lenguaje duro, sugiriendo que la situación involucraba una simple reunión nocturna entre adultos que quizás habían abusado de la bebida. Parecía optimista de que al hablar del asunto se podría resolver todo. Sin embargo, repliqué, afirmando que el alcalde Connelly había estado involucrado en una aventura con mi esposa durante los últimos 6 meses, mientras yo estaba desplegado en Afganistán, y que los había pillado juntos la noche anterior. Ray reconoció la dificultad de la situación para mí,
pero esperaba que pudiéramos encontrar una solución para el beneficio de todos. Replicé, cuestionando a quién se refería exactamente con todos, enfatizando que mi principal preocupación era mi hija y que las preocupaciones de los demás eran de poca importancia para mí. Ray expresó su preocupación, mencionando la influencia del alcalde en la comunidad y las posibles consecuencias para cualquiera que causara daños a su reputación. En respuesta, le pregunté si me estaba amenazando, a lo que Ray aclaró que solo estaba exponiendo la realidad de la situación y expresó su renuencia a ver que me ocurriera algún daño a mí o a mis seres queridos. Entonces, le advertí a Ray, instándole a que escuchara atentamente. Enfaticé mis experiencias lidiando con los talibanes en los últimos 6 meses, indicando que no me echaría atrás a la hora de enfrentarme a alguien como el alcalde Connelly, a quien describí como un individuo deshonesto involucrado en robar a la esposa de otro hombre. Afirmé que ni Ray ni el alcalde se habían enfrentado antes a un oponente de mi calibre. Le transmití al concejal Swanson que no me afectaba su percibido poder, y le advertí de las consecuencias de desafiarme. Mencioné que mi pronto ex esposa no había informado al alcalde de las repercusiones de involucrarse conmigo. Además, destaqué la extensa red de apoyo que tenía entre los exmilitares en un radio de 100 metros, enfatizando nuestro desdén por las personas que explotan a las esposas de los soldados durante los despliegues en el extranjero. Aconsejé al concejal Swanson que se distanciara del alcalde Connelly para evitar enfrentarse a las repercusiones de sus acciones, insinuando las inminentes consecuencias para el alcalde. Ray intentó negociar conmigo, sugiriendo que una suma sustancial de dinero podría resolver la situación. Sin embargo, desestimé su propuesta, expresando mi intenso enfado hacia Donald Connelly por explotar a la esposa de un soldado mientras yo estaba desplegado. Afirmé que ninguna cantidad de dinero podría aliviar el dolor causado a mi hija y a mí. Insistí en que la única solución satisfactoria para mí sería que Connelly y mi esposa experimentaran el mismo dolor que nos infligieron. Autoricé a Ray a transmitir este mensaje a ambos. Ray expresó su preocupación, reconociendo las posibles consecuencias de la situación. Buscó una solución para mitigar las consecuencias. Respondí esbozando los pasos necesarios para la resolución, incluyendo que Connelly admitiera públicamente la aventura y dimitiera como alcalde. Enfaticé que nada menos evitaría que lo expusiera y buscara la retribución. Ray expresó su sorpresa ante la seriedad de mis intenciones. Le aseguré mi resolución, excusándome. Mencioné que necesitaba preparar la cena para mi hija. Sofía llegó del garaje, informándome de que había colocado las pertenencias de su madre en la acera, donde fueron recogidas por un individuo desconocido que conducía un Mercedes negro. Ray bromeó sobre la posibilidad de que la ropa terminara a la venta en buena voluntad, si no la recogía la persona adecuada. Mencioné que había empacado la ropa normal de Sofía, pero dudé en incluir sus lujosos camisones de noche. Expresé mi incomodidad al ver algunos teddys particularmente provocativos que ella tenía. Sofía asintió reconociendo mi preocupación. Le aconsejé que eventualmente tendría que abordar la situación con Sofía, a lo que ella respondió que lo haría cuando el momento le pareciera oportuno. El fin de semana transcurrió sin más incidentes. Sofía me ayudó con la colada, mientras yo me concentraba en mi plan para exponer al alcalde Connelly. El lunes por la mañana, contacté con un contacto en el periódico local, Juan Fuster, y concerté una reunión con él para tomar un café en el bar de un amigo. Juan, un antiguo sargento de mi compañía de la Guardia Nacional, me saludó calurosamente. Durante nuestra conversación, proporcioné a Juan cierta información sobre la aventura del alcalde Connelly con la esposa de uno de nuestros soldados durante nuestro despliegue en Afganistán. Me abstuve de revelar la identidad del soldado, enfatizando la sensibilidad del asunto. Subrayé que si yo estuviera en la posición del soldado, no querría que tal traición se hiciera pública. Compartí mis observaciones de las fieles interacciones de Connelly con la esposa del soldado, dejando en manos de Juan la decisión de cómo proceder. Informé a Juan que, contrariamente a los rumores, la mujer involucrada en la aventura no estaba separada ni en proceso de divorcio. Su marido solo se había enterado recientemente de la situación.
Reconocí la preocupación de Juan por hacer acusaciones infundadas contra el alcalde y el riesgo de acciones legales. Cuando me preguntó por las pruebas de la aventura, presenté las fotos y los vídeos que había capturado, aunque solicité que la identidad de la mujer fuera parcialmente oscurecida. Juan comprendió las implicaciones y pareció incómodo. Expresé mi determinación a Juan, reconociendo que, aunque la verdad acabaría saliendo a la luz, estaba dispuesto a afrontar la vergüenza. Le expliqué que durante la aventura de Connelly con mi esposa, yo estaba en el extranjero, ajeno a la situación. Enfaticé a Juan la traición inherente a aprovechar la ausencia de un soldado, participando en la infidelidad con su cónyuge. Juan, comprendiendo la gravedad de la situación, se ofreció a investigar el asunto más a fondo. Después de confirmar que la aventura había persistido durante todo mi despliegue, le transferí las pruebas a su teléfono móvil. Rememoramos brevemente a los compañeros caídos de nuestra compañía antes de separarnos con un apretón de manos. Procedí con el siguiente paso, que implicaba buscar en Internet un abogado de divorcio de buena reputación. Después de revisar las referencias, seleccioné a Rebecca Joy, abogada, y programé una cita para esa tarde. Al llegar a la oficina, me sorprendió descubrir que Rebecca era una mujer de unos 50 años, con un comportamiento directo. No perdió tiempo en preguntar en qué podía ayudarme. Le informé de mi necesidad de divorciarme, advirtiéndole preventivamente de que no sería amistoso debido a la aventura de mi esposa con el alcalde de la ciudad durante mi despliegue. Reaccionó con sorpresa, dejando caer el bolígrafo que tenía en la mano. Le confirmé a Joy que el alcalde en cuestión era, efectivamente, Connelly, y procedí a proporcionarle un relato detallado de la situación, que ella escuchó atentamente durante la siguiente media hora. Tomó notas durante todo el tiempo, deteniéndose ocasionalmente para pedir aclaraciones o hacer preguntas. Cuando mencioné a mi hija Sofía, Joy preguntó por sus sentimientos con respecto al asunto, a lo que le expliqué que estaba profundamente molesta y reacia a quedarse con su madre durante mi despliegue. Teniendo en cuenta la edad y las preferencias de Sofía, Joy sugirió la posibilidad de que se quedara con mi madre. Estuve de acuerdo y decidí ponerme en contacto con mi madre para hacer los arreglos. Nuestra conversación continuó durante casi una hora. Proporcioné a Joy una visión general de nuestra situación financiera, y ella me aconsejó que discutiera las posibles soluciones con mi esposa. Le expliqué que ser testigo de la cercanía entre mi esposa y el alcalde no dejaba posibilidad de reconciliación, y le pedí que preparara los documentos de divorcio con prontitud. Durante la semana siguiente, Katy se puso en contacto conmigo 5 veces, pero mantuve las conversaciones breves, prometiéndole que la informaría sobre el procedimiento más adelante. El viernes, Joy me informó de que los documentos de divorcio estaban preparados y de que necesitaba información sobre dónde debían ser notificados. Le informé a Joy que tenía la intención de invitar a Katy a mi casa el lunes siguiente, a las 2, mientras Sofía estaba en el colegio, para que se le pudieran notificar los documentos de divorcio. Llamé al móvil de Katy y concerté la reunión para el lunes a las 2 en la casa. Katy intentó entablar conversación, aparentemente preparada para explicar sus acciones, pero la interrumpí, afirmando que tendría la oportunidad de hablar más tarde. El lunes, Katy llegó unos minutos antes y nos sentamos en la mesa de la cocina. Al verla, sentí una punzada de emoción, a pesar de las circunstancias. Se veía hermosa. Le ofrecí café, pero lo rechazó, pidiendo solo agua. Reconocí su deseo de hablar y le aseguré que tendría la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, también le informé de que alguien llegaría en breve para notificarle los documentos de divorcio. Su expresión se puso pálida. Le expliqué a Katy que yo tampoco deseaba la situación, de la misma forma que no había deseado su aventura con Donald Connelly. Le indiqué que parecía que ninguno de los dos iba a conseguir que las cosas salieran como queríamos. Katy me suplicó que escuchara su explicación, expresando su esperanza de una solución. Acepté escucharla. Relató cómo había trabajado en la campaña electoral de Donald y había entablado una amistad con él durante mi despliegue. Sintiéndose sola y deprimida, encontró consuelo en la compañía de Donald. Katy recordó haber asistido a una cena con Donald, donde le aconsejó
que utilizara su nombre de soltera y dejara sus anillos de boda en casa para evitar chismes. Admitió que no había pensado mucho en ello en ese momento, pero que ahora reconocía que quitarse los anillos fue un error. Esa noche, Katy relató que se relacionó con numerosas personas, todos los cuales la percibían como una mujer soltera. Cuando le pregunté cuándo comenzó la aventura, Katy admitió que no comenzó inmediatamente, sino después de una noche de baile cercano y un beso de buenas noches. Cuando Donald la dejó, justificó sus acciones expresando su soledad y el atractivo de ser tratada como una reina por alguien prominente en la comunidad. Confronté a Katy, cuestionando su decisión de participar en tal comportamiento mientras yo estaba en la guerra. Reconoció sus malas acciones y admitió sentirse confundida y anhelada por mi presencia, a pesar de mi ausencia. Continuó. La compañía de Donald le proporcionó disfrute y le ayudó a aliviar sus sentimientos de soledad. Katy confesó el aumento de la frecuencia de sus salidas, reconociendo la cercanía que se desarrolló entre ellos a medida que la aventura progresaba. Katy confesó que empezaron a verse 2 o 3 veces por semana. Una noche, después de una cena romántica, Donald la invitó a su casa, y a pesar de su vacilación inicial, aceptó. Katy relató que se sintió arrepentida después, e insistió en que Donald la llevara a casa. Después de terminar con Donald y expresar su amor por mí, Katy admitió haber reconsiderado su decisión. Donald, relató tristemente, la había dejado sola durante un tiempo antes de ponerse en contacto para expresar su anhelo por su compañía. Le aseguró que la echaba de menos y que deseaba volver a verla, pero solo como amigos. Se disculpó por sus acciones anteriores y prometió no volver a situarla en una situación comprometida. A pesar de su inicial resolución, Katy confesó que accedió a volver a ver a Donald el fin de semana siguiente. Katy relató que Donald la llevó a una fiesta en casa de un amigo en los acantilados. La describió como una pequeña reunión con solo 5 o 6 parejas, todas ellas personas influyentes en la ciudad. Durante el evento, Katy se sintió sorprendida cuando la esposa de un destacado médico le preguntó cómo se las arreglaba para captar la atención de Donald. Incapaz de pensar en una respuesta adecuada, Katy admitió haber inventado una historia sobre su separación de su marido y sobre su proceso de divorcio. La noticia de la separación inventada de Katy y su inminente divorcio se extendió rápidamente por la pequeña ciudad, lo que hizo que Katy se sintiera atrapada. Durante un fin de semana en el que nuestra hija Sofía no estaba, Katy pasó tiempo con Donald en su casa, lo que dio lugar a su relación continuada. Katy expresó su profundo arrepentimiento por el dolor que nos causó a mí y a Sofía, reconociendo que sus acciones fueron el peor error de su vida y que deseaba poder deshacerlas. Sin embargo, admitió que era imposible deshacer el daño. Cuando le pregunté por sus sentimientos hacia Donald, Katy admitió su incertidumbre sobre si lo amaba, pero reconoció que disfrutaba de su tiempo juntos. A pesar de mis preguntas sobre su cercanía y la posibilidad de matrimonio, Katy se mantuvo insegura sobre el futuro de su relación. Llamaron al timbre y le sugerí que podría ser para Katy. Se acercó a la puerta lentamente y confirmó su identidad cuando le entregaron un sobre de Manila que contenía los documentos de divorcio. Katy se quedó en la puerta un rato, visiblemente disgustada, antes de cerrarla y volverse hacia mí con lágrimas corriendo por su rostro. Preguntó si nuestra relación había terminado de verdad, a lo que yo afirmé. A pesar de su declaración de amor, le contesté que lo que amaba era la vida que teníamos, que ella había desechado. Le informé de que nuestra hija Sofía se quedaría con mi madre hasta que terminara mi despliegue. Katy rompió a llorar, abrumada por el arrepentimiento. Al día siguiente, la portada del periódico local mostraba una foto con un titular que cuestionaba la identidad de una mujer casada que salía de una habitación de hotel con el alcalde Connelly. La foto mostraba a Katy y al alcalde besándose al salir de la habitación 1114, acompañada de un pie de foto que cuestionaba si su marido, que servía en Afganistán, era consciente de la situación. El artículo describía el evento benéfico al que asistió la pareja y los registros del hotel que confirmaban la reserva de la habitación por parte del alcalde para esa noche. Además,
La pareja fue fotografiada saliendo alrededor de las 2 de la mañana. El artículo también mencionaba rumores no verificados de reuniones regulares durante los últimos 6 meses entre la mujer y el alcalde, mientras su marido estaba desplegado en Afganistán. El periódico hizo valer su derecho editorial a sacar a la luz la historia, dada la estatura del hombre y la ofensa contra un soldado destinado en el extranjero, causando un gran revuelo. A los pocos minutos de que la historia llegara a los hogares de la gente, la oficina del alcalde entró en control de daños, afirmando que la historia era totalmente inventada. Afirmaron que el alcalde Connelly nunca pondría en peligro ningún matrimonio, especialmente el de un soldado que servía a su país en el extranjero. Sostenían que la fotografía era obviamente falsa, atribuyendo la situación a individuos siniestros no identificados que atacaban al alcalde. Se prometió una conferencia de prensa más tarde esa tarde con el objetivo de aclarar la situación. Afortunadamente, durante los últimos 6 meses, demasiadas personas habían visto a Connelly y a Kathy juntos, mostrándose afecto en público. Uno por uno, sus amigos y simpatizantes empezaron a distanciarse. Varias personas llamaron anónimamente al periódico para confesar que sabían a ciencia cierta que la pareja había tenido una aventura porque lo habían presenciado en más de una ocasión, expresando su indignación al descubrir que el marido de la mujer estaba desplegado en el ejército mientras la aventura tenía lugar. Esa tarde, el alcalde Connelly celebró su conferencia de prensa, pero ninguno de sus amigos del consejo de la ciudad lo apoyó. De hecho, las únicas personas que lo respaldaban eran su personal, e incluso la mitad de ellos estaban extrañamente ausentes. El periódico y las cadenas de televisión estaban presentes, grabando todo el evento. Connelly expresó su horror al ser acusado de algo tan impensable. Aseguró a todos que él y la mujer eran meros conocidos y que nunca habían hecho nada para avergonzarlos a ellos ni al marido de la mujer. A la mitad de su discurso, Kathy se abrió paso entre los espectadores y llegó al micrófono. En un acto de desafío, Kathy reveló su identidad, afirmando: «Me llamo Kathy Gómez, soy la esposa del mayor del ejército Alejandro Gómez, y durante los últimos 6 meses he tenido una aventura con el alcalde Connelly». Connelly intentó desestimarla, afirmando que no la conocía y llamándola mentirosa. Kathy lo confrontó, expresando vergüenza y angustia, acusándolo de perseguirla a pesar de saber que estaba casada y que su marido estaba en Afganistán. Con lágrimas en los ojos, se disculpó con su marido a través de las cámaras de televisión y se marchó, mientras los reporteros bombardeaban al alcalde con preguntas. Él se dio la vuelta y volvió furioso al ayuntamiento. Debo confesar que exponer todo aquello al mundo dañó mi ya frágil ego. Sin embargo, era consciente del riesgo que corría cuando me dirigí a Juan Fuster, mi contacto del periódico. El día siguiente, esto ocurrió cuando el presidente del consejo de la ciudad anunció la dimisión del alcalde y declaró que el consejo gobernaría la ciudad hasta que se celebraran nuevas elecciones municipales. Aunque debería haber sentido satisfacción, lo único que experimenté fue una profunda soledad vacía. La soledad me consumía y echaba de menos a mi esposa más de lo que nunca hubiera imaginado. Esa tarde, mi amigo, el reportero, me llamó para informarme de que Connelly había empacado y se había ido de la ciudad sin dejar una dirección postal y que mi pronto exesposa no lo había acompañado. Durante los días restantes de mi permiso, pasé todo el tiempo posible con mi hija. En la última semana, permití que Kathy volviera a casa. Sofía y yo viajamos a la casa de mi madre, a unos 95 kilómetros de distancia, donde la inscribí en la escuela, prometiendo volver y recogerla en cuanto terminara mi despliegue. La semana siguiente, estaba en un avión de vuelta a Afganistán, con el corazón lleno de una furia ardiente que pretendía desatar contra el enemigo que acechaba en el desierto. ¿Qué pasó con Kathy? Unas semanas después, se mudó con Connelly, y ellos también se marcharon de la ciudad. ¿Alejandro regresó de Afganistán? Sí, pero sufrió heridas críticas, y su hija le ayudó a recuperarse.
Perdió una de sus piernas en una emboscada. Actualmente, trabaja como especialista en diseño para una gran empresa de electrónica, residiendo con su hija. Ocasionalmente, habla de los desafíos que enfrentan los soldados que han servido fuera del país.